Ahora sí. Ahora vamos a complicar esto un poco. Ahora hay una fuerza tirando de este hacia un lado. Todavía no hay roce. Entonces tenemos en el eje positivo, eso sería igual a masa por aceleración. Hay otras fuerzas, así que nuestro sentido común nos dice, claro, si es que está en un bloque, no hay roce, y yo lo empujo, se va a mover. Si yo sigo empujándolo, se va a mover cada vez más rápido. Profe, ¿el movimiento no corresponde al Fx? Ah, cero. Iba a escribir fx. Iba a escribir fx. Por una razón me quedé pegado en la línea anterior. Pero sí, ahí está. Bien. Ahora voy a retroceder un poco en cuanto a la complejidad, pero voy a quitar el piso. Ahora, esto ya no está. Esto de aquí. Y ahora voy a poner una gordita. Aquí, pon atención. Nosotros sabemos que la tensión está tirando de forma tal de que está contrarrestando el peso. Así que, chicos, los requisitos de asistencia se quedaron nulos. Por algo, por algo fue el paro. Algo se logró en el paro. Esencialmente, la tensión es una fuerza de reacción al peso. Así que sabemos, bueno, sabemos el módulo, porque el sistema es muy simple. Sabemos el módulo y sabemos la dirección en la que va. Así que mg más t, bueno, menos mg más t sería igual a 0. Lo que haría a c igual a mg. Pero eso si es que está quieto. ¿Qué pasa si es que yo acelero el bloque hacia abajo? La tensión va a tener el mismo valor. Va a ser mayor, ¿cierto? De hecho, piénsalo un poco. Si es que tú sostienes el bloque colgando de una cuerda, ¿qué es? Bueno, ¿qué te permite relajar el brazo? ¿Soltarlo lentamente o tirarlo hacia arriba?
Sí, es una T mayúscula. Precisamente, tirarlo hacia arriba. Sí, ¿o no? Ah. No, porque le dije, claramente es menos tensión en tu brazo si es que tú dejas caer las cosas un poco. Carga un objeto en tu mano y ve qué tanta fuerza tienes que hacer para levantarlo, si es que lo dejas caer un poco, o si es que te cuesta más tirarlo un poco hacia arriba. Cuesta más tirarlo un poco hacia arriba, Más tensión hacia arriba. precisamente. Si yo termino de despejar la tensión, tengo aquí más mg menos ma. Al factorizar la masa, sería g menos a. Si yo aumento la magnitud de la tensión, aumento la magnitud de la aceleración, que recuerden, es hacia abajo. Si yo aumento la magnitud de la aceleración hacia abajo, la tensión disminuye. De hecho, podría disminuir tanto de que la aceleración es igual a g, entonces la tensión es cero, así que ahí ya sencillamente no hay tensión y el bloque está en caída libre. Ahora vamos a tirar la aceleración para el otro lado. Cambiamos el signo aquí. Entonces que esto se vuelve positivo y esto se vuelve positivo. Como les decía, si es que yo aumento la magnitud de la aceleración, pero ahora en el sentido contrario, ustedes van a sentir que tienen que hacer más fuerza, un poco más de fuerza, que manteniéndolo quieto o dejándolo caer un poquito. Necesitaba ese poquito de té. Ahora vamos a devolver este bloque al suelo y vamos a empezar con roce. Vamos a hacer esta superficie un poco más rugosa. Ahí sí. Ahora, el bloque está quieto. Esta es la condición del primer sistema que vamos a ver con roce. Entonces, el bloque está quieto y sí, voy a poner una tensión para acá. Pero el bloque está quieto. Ahora, primero tenemos un bloque en el suelo, en la superficie de la Tierra, así que empezamos por lo obvio, el peso. ¿Todo bien? Todo bien. El bloque está sobre una superficie. Así que la superficie está reaccionando con la fuerza normal. Mg hacia arriba. Todo bien. Ahora, si es que yo tengo una superficie, bueno, si es que yo tengo un objeto sobre una superficie común, que todos conocemos, no voy a lograr que se mueva hasta que yo le aplique cierta cantidad de fuerza.
Ah, ahí sí. Yo no lo voy a lograr mover hasta que aplique una cantidad de fuerza necesaria para empezar a moverlo. Porque hay roce. Entonces, si es que el bloque está quieto, la fuerza de roce está resistiendo el movimiento de forma tal de que el bloque está quieto. Lo que hace de esta fuerza de roce una fuerza de roce estática. Por casualidad el video se ve muy brillante. Hubiese jurado de que había... Ahora, hagamos el diagrama de cuerpo libre de esta situación. Sumatoria de fuerzas en el eje X. Tenemos la tensión y tenemos la fuerza de roce estática. Está quieto, así que 0. Sumatoria de fuerzas de GI sería menos mg así. Voy a llamar esto la normal para no olvidarnos de algo. ¿Por qué? Porque la fuerza de roce, tanto la estática como la cinética, es dependiente del módulo de la normal. La fuerza de roce, tanto cinética como estática, es mu por el módulo de la normal. El módulo de la normal no va a ser siempre n. Bueno, no va a ser siempre la masa del bloque por g, o la masa de los diferentes bloques por g. Incluso yo podría poner una tensión ahí arriba de forma tal de que sea menor que mg y aún así el bloque va a estar quieto. Pero va a haber una tensión que va a hacer variar el módulo de la fuerza normal. El punto es, no olviden esta ecuación. Si el roce es estático, el coeficiente de roce es estático. Si el roce es cinético, el coeficiente de roce es el cinético, y el cinético siempre va a ser menor. Ahora, algo matemático que es bueno que recuerden respecto a estos sistemas es que van a tener una ecuación, ya sea lo que se llama homogénea o no homogénea, por cada eje y por cada cuerpo que hay en el ejercicio. Porque cuando hay, así, si es que tienen solamente fuerzas en el eje X para dos cuerpos, X, van a tener dos diagramas de cuerpo libres, uno para este y uno para este, y van a sacar una ecuación de cada uno. Pero si este tiene más fuerzas que aquí en el eje Y, van a tener una ecuación, dos ecuaciones, tres ecuaciones. Y van a necesitar la misma cantidad de ecuaciones que la cantidad de incógnitas. Si ustedes les piden la atención, van a necesitar solamente una ecuación. Si les piden, no sé, la tensión y la fuerza de fricción, por ejemplo, van a necesitar dos ecuaciones como tengo aquí. O si les piden
bueno, si les piden 3 diferentes incógnitas, van a necesitar 3 diferentes ecuaciones. Ahora, vamos a limpiar un poco este sistema de ecuaciones, reemplazando primero cuánto es la normal y cuánto es la fuerza de roce estática. Primero, la fuerza de roce estática es mu estático por el módulo de la normal. El módulo de la normal es m por g. Y eso es igual a 0. Y bueno, la normal la podemos despejar de aquí, aunque ya sabíamos el módulo. Disculpen. Y con esto podemos despejar la tensión. Y si lo piensan un poco, es un tanto obvio que la tensión va a ser exactamente la misma que la fuerza de fricción, o más bien, dependiendo de cuánta tensión le apliquemos al bloque, mientras se mantenga quieto, la fuerza de roce estático va a ser exactamente igual que la tensión. El cuento cambia un poco si es que el bloque se está moviendo. Ahí cambiamos a roce cinético y aquí cambiamos a masa por aceleración. Esto no cambia, pero esto sí. Y nuestra tensión ahora depende de una aceleración. Mi nariz. Permiso. Aquí hasta ahora hemos visto varios casos básicos. Y creo que ahora es el momento de poder empezar a inclinar el plano para poder ver casos en los que la normal es distinta a el peso de la masa por G. Bien. Cada vez que tengan un plano inclinado, no tienen que olvidar 3 cosas. Primero, tienen que inclinar su marco de referencia.
de forma tal de que sea perpendicular y, claro, paralelo a la superficie del plano inclinado. Segundo, la gravedad siempre hacia abajo y la normal siempre perpendicular a la superficie. Ahora, sí, vamos a partir con este bloque sin fricción. Si no hay fricción en este plano inclinado y el bloque, bueno, claro, está sobre el plano inclinado, ¿se va a deslizar o no se va a deslizar si es que el plano inclinado no tiene roce? Porque si es que no respondemos esta pregunta primero, no podemos hacer el diagrama de cuerpo libre. Bien. Si ustedes tienen un plano, si es que ustedes tienen un plano inclinado sin roce y solamente está este bloque sobre el plano inclinado, no hay fuerza si es que no hay roce, no hay fuerza que resista este tirón hacia abajo que ofrece la gravedad. Entonces, este bloque se va a deslizar sobre el plano inclinado. La pregunta es ¿cuánto? Así que este bloque se está deslizando con una aceleración en X positivo. Bien. El gran problema de estos ejercicios es que ahora sí, el peso tiene componentes tanto en el eje X como en el eje Y. Ahí está. Este ángulo, sí. No tienen que probar constantemente de que este ángulo también es este ángulo. Estos ángulos son iguales. Pero bueno, ahora si traslado el diagrama de cuerpo aquí y lo enderezo un poquito, tengo el peso, mg, tengo la normal, y tengo aquí el ángulo θ. Entonces, aquí tengo la componente horizontal. Si es cateto opuesto, aquí va a ser seno. Y así, la componente vertical va a ser coseno. Entonces, el peso, mg, va a ser mg seno de θ en I menos mg coseno de θ en J. Ahora, habiendo descompuesto el peso en sus componentes en el eje X y en el eje Y, podemos ahora sí hacer nuestro diagrama de cuerpo libre. Vamos a empezar por resolver en el eje X. Solamente tenemos la componente horizontal del peso haciendo la fuerza.
Así que tenemos mg seno de teta sería igual a la masa por la aceleración, y en el eje Y tendríamos la normal menos mg coseno de teta sería igual a 0, porque claramente la fuerza, la normal está contrarrestando de forma tal de que no se está moviendo en el eje Y. Sí. Voy a limpiar un poquito. Entonces, vamos a mg seno de teta masa por la aceleración. Ahora, yo puedo despejar la aceleración cancelando las masas. El modo de la aceleración va a ser g por el seno de teta. Y la normal es cosa de que yo pasé todo este término aquí al otro lado. Y con esto tenemos el caso de el plano inclinado de un bloque, bueno, así, un bloque sobre un plano inclinado sin roce. Veamos, son las 8:59. Así que vamos a ver el último caso básico, el último caso básico del día. Y vamos a ponerle roce a este mismo sistema. En este caso, roce estático. Ah, claro. Mejor no borrar esto. Bien. Ahora, si el bloque tiene roce estático, y tenemos el plano inclinado, sabemos ahora de que el plano inclinado ejerce bueno, el plano inclinado crea las condiciones para que el peso tenga una componente en el eje del plano, en el eje que es paralelo al plano. Entonces, parte del peso es usado para que el bloque, si es que no hubiese roce, claramente acelerarse por la ladera del plano. Entonces, fuera de que hay fuerza de roce estático,
Sabemos de que el roce está ejerciendo una fuerza en la dirección contraria de hacia donde se pretende que sea el movimiento. Entonces, con este conocimiento vamos a volver a armar nuestro diagrama de cuerpo libre. Nuestro teoría de eje X sería, primero, la componente X del peso, sería mg seno gt. Y por el otro lado tenemos la fuerza de roce estático. Como el sistema no está acelerando, está estático sobre el plano, la suma va a ser 0. En el eje Y tenemos la componente vertical del peso menos mg coseno de teta y la fuerza normal. Ahora ya sabemos de sobremanera de que aquí la normal va a ser mg coseno de teta y que la fuerza de roce va a ser mu por esto. Así que vamos a volver a escribirlo aquí arribita, pero sin la sumatoria. Y voy a empezar por aquí, claramente porque es más sencillo. Voy a despejar la normal al tiro, porque se entiende. La normal sería mg coseno de teta. Y la sumatoria en el eje X sería mg seno de teta menos mu e por la normal. La normal es mg coseno de teta. Todo eso por la 0. Ahora, ¿qué pasa si es que le piden el coeficiente de roce estático? Bueno, podemos despejar aquí. Y de hecho podemos cancelar los mg porque, ¿qué pasó? Aquí uno a un lado y el otro al otro. Ah, está muy chiquito. No se va a morir. No se va a ver. Voy a borrar aquí. Bien. Entonces tengo mg seno de teta igual a mu estático mg coseno de teta. Se cancela este, se cancela este, se cancela este, se cancela este. Y qué curioso. Para este simple caso de un plano inclinado con roce y un solo bloque, el coeficiente de roce estático es la tangente. Ah. Ah. Una tos para la posteridad. ¿Dónde se está grabando? Bien. Lamento la tardanza y el impasse técnico que sucedió casi al nuevo principio de la clase. Pero
Creo que este es un buen resultado para el cual terminar esta clase, a menos que ustedes quieran seguir viendo eh, más de estos casos básicos hoy día. Si no, voy a preparar más de estos casos básicos para la clase del martes. ¿Qué dicen ustedes? ¿Quieren continuar o quieren dejarlo hasta aquí por hoy día? La segunda prueba, la segunda prueba. Voy a ver más. Vamos más. Esta cuestión de aquí, así, no olvides que es igual a 0, esa es la suma de fuerzas en el eje X para este bloque. Tienen prueba de álgebra. Bueno, está bien por mí. Voy a dejar de grabar la clase ahora.